con el tema de esfuerzos combinados, ¿no es cierto? Hemos visto el primer ejercicio, que era la flexión solo respecto de un eje. Este ejercicio ahora es respecto de los dos, pero lo voy a dejar para ustedes. Es una sección cuadrada, es una sección más fácil, ¿no es cierto? Donde no hay que rotar los ejes y se resuelve de la misma manera que la anterior. Además, ya deben saber ustedes porque ya han avanzado con el ingeniero. Vamos a resolver flexión respecto a los dos ejes, pero eh, con una sección asimétrica, una flexión asimétrica, ¿no es cierto? Puede ser una sección C, una sección L, una sección Z. ¿Y qué es lo que usualmente les da el ingeniero en su examen? Ok, perfecto. Ahora, en este ejercicio se determina que puede rotar la acción. Listo, vamos a copiar el ejercicio. Permítanme un momento, vamos a... Ok, entonces vamos a empezar determinando el centroide de la sección. Vamos a poner acá solución. Vamos a calcular o determinar, ¿no es cierto? El centroide, el centro de gravedad. Muy bien. Para eso tenemos que poner unos ejes em, de apoyo para poder determinar esta sección. Vamos a ponerlo X' y Y'. Muy bien, ¿no es cierto? El centroide de la sección está justamente acá, donde nos ponen los ejes de referencia, pero nosotros no sabemos la ubicación de ese punto. Y para eso tenemos que determinar estas dos distancias. Un Y' de toda la sección y un X'. Entonces, X' va a ser simplemente a la sumatoria de áreas multiplicado por su X promedio, que es la distancia desde el centro de gravedad de la sección que vamos a dividir hasta el origen, desde el punto de origen de de los ejes que nos hemos puesto, dividido entre la sumatoria de áreas o el área total de la sección. Ok, para esto vamos a dividir esta sección C en tres partes, o lo podemos hacer así, ¿no es cierto? Acá, acá vamos a tener una y acá vamos a tener otra. Listo, en tres secciones. Hemos dividido en tres rectángulos esta sección C. Perfecto. Vamos a ponerles los nombrecitos. Vamos a poner la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Entonces, aquí continuando, es el área multiplicado por su centro de gravedad, por la distancia hacia su centro de gravedad en X, ¿no es cierto? En este caso de la sección 3,
está ahí, ¿no es cierto? De la sección 1 está ahí, de la sección 2 está ahí, su centro de gravedad. Empecemos por la sección 1. El área de la sección 1 no es nada más que 4 multiplicado por 0,6, la base por la altura, ¿no es cierto? Y eso debe ser multiplicado por su distancia hasta ese punto amarillo que es el centro de gravedad de la sección 1. Sería 0,6 más la mitad de 4, 2, entonces 2,6. Ahí terminamos con la primera sección. Ponemos más la segunda sección, el área de la segunda sección es 0,6 multiplicado por la altura, que sería 8 más 2 veces 0,6, 9,2, ¿no es cierto? Y eso multiplicado por la distancia hacia su centro de gravedad, que va a ser la mitad de 0,6, 0,3. Muy bien, le voy a decir aquí abajito, no me alcanzó. Más el área de la tercera sección, que es 6 por la base por la altura, 6 por 0,6, multiplicada por la distancia hacia su centro de gravedad, que es 6 más 3, 3,6. Perfecto. Y todo eso, acá, ¿no es cierto? Debería estar dividido entre el área total de la sección, que no es nada más que 4 por 0,6 más 0,6 por 9,6. El área de cada sección, ¿no? De las 3 secciones. Muy bien, y entonces acá ya tenemos el X promedio. Hemos hallado la coordenada en X de nuestro centro de gravedad. ¿Cuánto es, por favor? 3,87 o 3,871. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Cómo? ¿Has 3 sacado dos valores? No, no, no. ¿Hasta cuántos decimales, Auxi? 2, 3, 3, 3, por favor. 871. Listo, muchas gracias. 871, listo. Esto está en centímetros, ¿no es cierto? Perfecto. Ya tenemos entonces X promedio, ahora falta hallar Y promedio de la misma manera. De la sección 1. El área va a ser el mismo, 4 por 0,6. Por su distancia desde el origen de estos ejes que nos hemos puesto hasta su centro de gravedad, ¿no es cierto? Sería 0,6 más 8 más la mitad de 0,6. Sería 8,9. Más la segunda sección, el área 0,6 por 9,2 multiplicado por la distancia, 0,6 más 4, 4,6 más 6 por 6, el 0,6, ¿no es cierto? 6 por 0,6, que es el área, y multiplicado por su distancia hacia su centro de gravedad, que es 0. La mitad de 0,6, 0,3. Y el área total de nuevo. Aquí vamos a hallar el área total de la sección, que igual la vamos a necesitar para más adelante, para cálculos posteriores. 4,6 más 0,6 por 9,2 más 6 por 0,6. ¿Cuánto es el área total, por favor?
¿Alguien tiene el resultado? Por favor, si me pueden ayudar con los cálculos. 11,52. ¿Su tercer decimal es 520? Ya, muchas gracias. Centímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Y Podría cuánto es? rectificar, X sale 1,81. He confundido X con Y. 1,81. Ok, muchas gracias. No se Perdón. preocupen, pero por favor los demás verifiquen, ¿no es cierto? No fallamos por cálculos. Ok, el área es 11,52 centímetros cuadrados. El área total, esto lo ponemos acá, 11,52. ¿Y cuánto es Y promedio, por favor? $452. Ok, muchas gracias, Lacey. Centímetros. Muy bien, estos datos nos sirven, ¿no es cierto? Lo vamos a encerrar en un cuadrito amarillo. Ahora, listo. Ahora, lo que debemos hacer es determinar las propiedades geométricas. ¿A qué me refiero con propiedades geométricas? Son las inercias en X, la inercia en Y y la inercia XY, ¿no es cierto? Hemos dicho, necesitamos hallar la inercia XY para saber, acá se les va a poner esto, la inercia en X no es nada más que la sumatoria, vamos a usar el teorema de Steiner, la inercia local de cada sección en X más el área multiplicado por una distancia hacia su centro de gravedad. Desde el centro de gravedad de la sección, de la subsección, lo podemos decir así, hasta el centro de gravedad de toda la sección. Lo vamos a poner así. Y promedio menos y. Y esto al cuadrado. Es lo mismo para la inercia en Y, la sumatoria de las inercias locales, pero esta vez en Y, más el área de cada sección multiplicada por perdón, aquí ya no es Y promedio, es el X promedio menos el X sub Y de cada subsección, eso elevado al cuadrado, y ahí está, la sumatoria. Por último, la inercia XY, que es igual a la sumatoria de el área multiplicado por su distancia, su X promedio de cada sección, y por Y promedio de cada sección. No lo estoy poniendo esto ni esto. ¿Por qué? Porque no, en realidad eso lo estoy denominando como las coordenadas del centro de gravedad de toda la sección, ¿no es cierto? Lo que hemos encontrado. Muy bien. Aquí hay dos, dos opciones que nos puedan salir. Esto vamos a hallar sin dificultad y esto también. Si la inercia en XY es igual a 0, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar los esfuerzos y los esfuerzos máximos siempre se van a dar en
la sección cuando sean los ejes centroidales y principales. ¿Y cuando los ejes son centroidales y principales? Cuando se encuentran en el centroide de la sección y cuando la inercia en XY es igual a 0. Entonces, si la inercia en XY nos sale igual a 0, podemos decir que los ejes son centroidales y principales. Perfecto. Ahora, si la inercia nos sale diferente de 0, en este caso, entonces, la inercia en XY puede salirnos negativo, puede salirnos positivo. Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, los ejes no son principales. Porque centroidales sí son, ¿no es cierto? El origen de nuestros ejes va a estar ubicado en el centroide de toda la sección, pero no van a ser principales. Entonces, uno de los requisitos para hallar los esfuerzos máximos, o en realidad los esfuerzos máximos siempre van a ocurrir en los ejes centroidales y principales. Entonces, como acá, si la inercia en XY nos sale diferente de 0, los ejes no son principales. Para eso lo que se hace es rotar los ejes. Muy bien, entonces antes de saber si vamos a rotar o no nuestros ejes, vamos a hallar las inercias en X, en Y y en XY. La inercia en X. Para esto vamos a necesitar nuevamente la sección. Vamos a volver a dividirlo por secciones, las mismas secciones. Vamos a tomar las mismas secciones. La sección 1, la sección 2 y la sección 3. Acá también vamos a poner las distancias hacia nuestros ejes. Un 81. Y 452. Muy bien. Listo. Empecemos. Entonces ya sabemos que la inercia en X es la sumatoria de qué? De las inercias locales de cada sección más el área multiplicado por Y promedio menos el Y de cada sección. Eso al cuadrado y ahí está. Entonces, de la primera sección. La primera sección es un rectángulo, entonces la inercia de un rectángulo es igual a la base por la altura, ¿no es cierto? La base siempre va a ser paralela al eje del que estamos hallando la inercia. Estamos hallando la inercia del eje X, entonces la base va a ser paralela al eje X.
La base va a ser 4 por la altura 0.6 al cubo. Y eso dividido entre 12. Muy bien. Más, ya está, ya tenemos la inercia local. El área es 4 por 0.6 por, aquí abrimos paréntesis, el Y promedio es 4.152, ¿no es cierto? Menos el Y de cada sección. La distancia desde los ejes que nos hemos puesto anteriormente. Hablo de estos ejes, no se vayan a perder, por favor. A la distancia del centro de gravedad de esta sección 1. Es 8, 0.6 más 8 más la mitad de 0.6, 8.9. Y eso al cuadrado. Y ahí tenemos la inercia respecto de la sección 1. Entonces ponemos más, ¿no es cierto? Porque dice acá sumatoria para la segunda sección. La inercia local de la segunda sección es la base, 0.6, por la altura, 9.2, al cubo, todo esto sobre 12. Más el área 0.6 por 9.2 y por 4.152 menos 0.6, la distancia, ¿no es cierto? Desde el centroide de gravedad de la sección 2 hasta desde nuestro origen, ¿no es cierto? 0.6 más la mitad de 8, 4.6. Muy bien. Entonces, continuando con la sección 3, base, necesitamos la inercia local de la sección 3, la base 6, por la altura 0.6 al cubo, dividido entre 12, más el área 6 por 0.6, y todo eso multiplicado por 4.156, menos 0.3, es la distancia hacia su centro de gravedad de la sección 3, 0.3, y todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces si hacemos la sumatoria y la multiplicación de vida, aquí vamos a tener la inercia en X. ¿Cuánto es, por favor? 147.743, Auxi. Ok, muchas gracias. Centímetros cuadrados. Acá les recomiendo algo, ¿no es cierto? Esta es una sección C que lo hemos podido subdividir en 3 secciones y se hace un poco largo. Bueno, no es tan largo, pero para su examen les recomiendo que hay programas, ¿no es cierto?, para calcular estas inercias. Ya hay programas para calcular estas inercias, porque las secciones que les da el ingeniero ya son secciones conocidas, ¿no es cierto? Son secciones comerciales. Entonces, como hay programas para celulares y también para computadoras, búsquense un programa y calculen con eso para verificar, porque sí o sí tiene que estar en su hoja de papel escrita de cómo han hallado la inercia. Pero ¿qué pasa si se equivocan en algún número al introducir a la calculadora? Porque miren, la inercia en X, para hallar la inercia en X es un proceso largo, ¿no es cierto? Si se equivocan en algún número, tal vez no introducen el 3 o tal vez la coma, les va a salir otra inercia. Entonces, para verificar un ratito,
lo ponen las dimensiones de la sección a ese programa y sacan sus inercias y verifican. No les va a costar más de 5 minutos. Eso les puede salvar el examen. Había muchas personas que se han equivocado en inercias y por ende todo el procedimiento de su examen estaba mal. ¿Ok? Es un consejo que les puedo dar. Entonces pasamos a hallar la inercia en XY. Perdón, en Y. La inercia en Y lo vamos a hacer aquí en esta hoja, en la hoja anterior. La inercia en Y es lo mismo que la inercia en X, solo que esta vez es respecto del eje Y, ¿no es cierto? Entonces, acá, para no estar viendo la gráfica y diciendo cuál es la base, cuál es la altura, ¿no es cierto? Porque en este caso la base para la sección 1, vamos a decir, ok, a ver, no sé qué pasó aquí. Muy bien, para la sección, esta sección, ¿no es cierto? La sección 1, la base ahora, respecto de, si queremos hallar la inercia respecto del eje Y, la base va a ser esta. La base siempre es paralela al eje del que queremos hallar la inercia. Entonces la base va a ser 0.6 por la altura, en este caso va a ser 4, 4 al cubo, ¿no es cierto? Entonces 4 va a estar elevado al cubo. En diferencia a la inercia en X, 0.6 estaba elevado al cubo. Pero resulta al mismo tiempo lo mismo, solo que ahora la altura va a estar elevado al cubo, o la base, que anteriormente era nuestra base, ahora va a estar elevado al cubo. Entonces, para no estar viendo la gráfica una y otra vez, lo que vamos a hacer es directamente copiarlo de arriba, todo esto, hasta aquí, porque es lo mismo, 4, pero esta vez esto lo vamos a poner acá. 4 al cubo por 0.6, todo esto elevado al cuadrado, más 4 por 0.6 ahora es y promedio. Hasta ahí todo igual, ¿no es cierto? Todo igual. El X promedio era 1.81, ahí cambia, menos ahora el X de cada sección. Se refiere a esta distancia, X sub Y. Entonces sería 0.6 más la mitad de 4, 2.6. Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces seguimos copiando. Acá para la sección 2, 0.6 por 9.2, todo esto elevado, perdón, todo esto dividido entre 12, y aquí 0.6 va a estar elevado al cubo, más 0.6 por 9.2 por 1.81, X promedio, menos el X de la segunda sección. Es esta, ¿no es cierto? No es nada más que la mitad de 0.6, 0.3. Y por último, la tercera sección. 6 por 0.6, ahora 6 va a estar elevado al cubo, sobre 12 más 6 por
0.6, todo eso multiplicado por 1.81 menos la distancia hacia el centro de gravedad de la segunda sección, de la tercera sección, perdón. Ahí. ¿Qué va a ser? 0.6 más la mitad de 6, 3.6. Y eso elevado al cuadrado. Ya tenemos la inercia en Y. ¿Cuánto es, por favor? Muy bien, gracias. Centímetros a la cuarta. Estos dos datos lo vamos a encerrar porque vamos a necesitar perfecto. Listo. Entonces ya tenemos la inercia en X y la inercia en Y. Ahora sí, pasamos a calcular la inercia en XY. La sumatoria de A por X sub Y por Y sub Y. Entonces nuevamente dividimos nuestra sección. Para la primera sección. El área es 4 por 0.6, ¿no es cierto? 4 por 0.6. Acá. Acá esto no debería haber puesto la sumatoria directa. X por Y sub Y. Aquí tenemos o sabemos o conocemos el centro de gravedad de la sección 1, ¿no es cierto? Entonces, lo que X sub Y y Y sub Y significa esto. Por favor, no se vayan a confundir con rojito. En X sub Y significa esto. A ver, acá. No sé, aquí han tenido también muchos problemas en su examen por la escala de la gráfica. El ingeniero no les da una gráfica a escala. Bueno, tal vez sí antes estaba a escala, solo que como lo cambia las dimensiones de la sección, entonces ya no está a escala. Así que por favor tomen en cuenta siempre sus dimensiones, 1.81. El centro de gravedad de toda la sección se encuentra a 1.81 y a 4, ¿cuánto era? 4.152. Muy bien, entonces el centro de gravedad de la sección 1 está a esta distancia, ¿no es cierto? A ver, es 0.6 más la mitad de 2, 2.6. Y acá estaría a 8.9. Entonces acá podemos ver que este puntito amarillo está más hacia la derecha, está a 2.6, que nuestro centro de gravedad. A veces el ingeniero le suele poner estos ejes acá por decir. Aquí.
Lo estoy exagerando, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿qué pasa si les pone ahí los ejes? Entonces, esa distancia hacia ese punto, nosotros hemos hallado que es 1.81, toda esta distancia, 1.81. Pero sabemos que la distancia hacia el centro de gravedad de la sección 1 es 2.6. Entonces, en esta escala, en nuestro dibujo, 1.81 estaría más grande que 2.6. ¿Y a qué me voy a esto? A que la distancia entonces sería positiva respecto de nuestros ejes, ¿no es cierto? Aquí en la gráfica, gráficamente, estoy diciendo gráficamente, pareciera que la distancia va a ser negativa respecto de nuestros ejes, de los ejes que supuestamente, ¿no? Acá, estos. Esa distancia pareciera negativa. ¿Por qué? Para hallar la inercia en x, y, sí o sí necesitamos introducir x y y con sus signos, con signos. Si la distancia en x, vamos a decir, suponiendo que esta es este eje, estos son los ejes centroidales de la sección. Si la distancia en x hacia el centro de gravedad de la sección 1, aquí pareciera negativo, ¿no es cierto? Porque está yendo hacia la izquierda y como sabemos que si va a la derecha, si yo estuviera acá, si aquí estuviera el punto, entonces esta distancia sería positivo, pero en este caso pareciera negativo, gráficamente. Pero si se dan cuenta con las dimensiones, 2.6 le supera a 1.81. Entonces esa distancia sería positiva, pero gráficamente pareciera negativo. Así que por favor ahí tomen en cuenta las dimensiones y no así mucho la gráfica. Ha habido muchos de sus compañeros que han fallado en esa parte solo por la escala de la sección. Y como tienen que resolver rápido su examen, ¿no es cierto? Entonces se ponen más nerviosos y ven y dicen negativo, entonces acá es menos la diferencia entre 2.6 y 1.81, por decir 0.81, pero negativo lo pone, no positivo, negativo. Pero sabemos que con las dimensiones esa distancia va a ser positiva. Entonces aquí ya todo cambia. En la inercia en X y sí o sí tienen que poner los signos de esas distancias, por favor. La inercia en X y la inercia en Y, no es necesario que pongan las distancias, pero en la inercia en X, Y, sí o sí con signos. Perfecto, entonces ya con eso, que tengan cuidado con esa recomendación, por favor, para su examen. Vamos a hallar la inercia en X, Y. Ahora X. Entonces, ¿qué es X acá? Lo vuelvo a remarcar. Desde nuestros ejes ya del ejercicio, es la distancia desde este centro en rojito, desde este punto en rojo hasta el punto amarillo. Eso es X para la sección 1, ¿no es cierto? Entonces sería la diferencia de 2.6 menos 0.81. Entonces, eso nos sale positivo. Lo dejamos ahí. Ahora acá, Y. La distancia en Y no es nada más que la distancia desde el puntito amarillo hacia el punto rojo. En este caso, si se dan cuenta, esta distancia es negativa, ¿cierto? Está yendo al lado contrario de nuestro eje, es negativa. Entonces, ponemos acá, para que nos salga negativo, esto es 4. Sí, negativo, entonces ponemos 4.152 menos 8.9. Ahí nos va a salir una distancia negativa. Esto sabemos que es negativo. Perfecto, entonces ahí queda para la primera sección. Ahora pasamos a la segunda. El área es fácil, ¿no es cierto? 0.6 multiplicado por 9.2. Ahora acá las distancias.
Ubicamos el centro de gravedad de esta sección 2. Sabemos que va a estar a lo voy a poner acá. 4.6. Y aquí, si se dan cuenta, nuevamente igual la gráfica y la escala de la gráfica nos puede jugar una mala pasada, ¿no es cierto? Podía haber estado estos ejes un poquito más arriba y ya. Pero sabemos que el punto amarillo está más arriba que el punto rojo por los valores que hemos hallado. Entonces, nuevamente esta distancia en Y, pero me he pasado la distancia en X, primero tenemos que hallar. La distancia en X es esta distancia acá, a ver con qué color ahora, acá. Esa distancia es en X, sub I, sub 2 lo vamos a llamar. Si se dan cuenta ahora esa distancia es negativa, ¿no es cierto? X sub 2 va a ser igual a 1.81 ¿cómo hacemos acá? Vamos a hacer así, 0.3, perdón, porque puse 0.6, 0.3 menos 1.81. Ahí nos sale negativo. La distancia en X de la sección 2 es negativo, ya vemos, ¿no es cierto? Ahora, para que nos salga negativo, tenemos que hacer 0.3 menos 1.81. Y ahí nos sale negativo. Eso sería X. En Y es esta partecita. Y sub 2. Ahora Y sub 2 igual es negativo. Gráficamente pareciera igual negativo, pero nos fijamos siempre en las dimensiones. 4.6 supera a 4.152. Entonces es negativo, ¿no es cierto? Por nuestros ejes. Estos ejes ya nos ha impuesto el ejercicio por si acaso. Entonces, para que nos salga negativo vamos a poner acá 4.152 menos 4.6. Y ahí nos sale negativo. Ahora para la tercera sección. Graficamos el puntito del centro de gravedad de la tercera sección en X. Esta distancia gráficamente pareciera positivo, pero vamos a ver si las dimensiones que hemos hallado es positivo. La distancia en acá hasta el centro de gravedad de la sección 3 es 3.6. 6 más la mitad de 6, 3.6. Entonces sí supera a 1.81, entonces por ende es positivo esa coordenada de la sección 3. Entonces ponemos acá, primero su área, ¿no es cierto? 0.6 multiplicado por 6. En X entonces es 3.6 menos 1.81. Haciendo esa resta vamos a tener esta distancia de X sub 3. Y vemos que es positivo. Entonces aquí nos va a salir una resta. Esa diferencia nos va a salir positiva. Ahora Y sub 3. Es esa distancia. Y sub 3. Gráficamente nos sale positivo, pero vamos a ver. Y sí, ¿no? ¿No es cierto? El centro de gravedad está ubicado a 4.152 y el centro de gravedad de la sección 3 está ubicado a 0.3. Entonces sí es positivo. Entonces ponemos 4.152 menos 0.3. Perfecto.
Hemos respetado los signos. Y aquí también me tienen que dictar. Aquí les puede salir una inercia positiva, les puede salir una inercia en XY negativa. Tienen que respetar el signo en caso de que no les salga igual a cero. Aquí, ¿cuánto es, por favor, esta inercia en XY? 19,554. 554. Muy bien, muchas gracias. Esto ya está elevado igual a la cuarta. Muy bien. Incluso en el programa que les decía, igual ya les bota esta inercia. Les bota esta inercia, incluso les bota las inercias ya de los ejes en caso de que no sean principales, ya les bota las inercias de los ejes principales en la rotación. Por eso es necesario que hagan. Acá igual incluso se pueden equivocar, ¿no es cierto? En distancias, aquí le pueden poner, esto acá no sale positivo, pero le podían poner al revés y ya les iba a salir negativo y les va a salir otra cosa, otro resultado. Así que siempre verifiquen. Muy bien. En este caso nos ha salido una inercia diferente de cero. Nos ha salido mayor a cero, nos ha salido positivo. Acá si le sale negativo, pónganle el signo, por favor. Nos ha salido mayor a cero. Entonces significa que los ejes, estos ejes que nos ha impuesto el ejercicio, serán centroidales, sí, pero no son principales. Entonces, para eso tenemos que hacer la rotación de ejes. Y para hacer rotación de ejes, vamos a hacer la rotación y para hallar los esfuerzos hay dos métodos. Cuando ya los ejes no son centroidales, perdón, no son principales, hay dos métodos para resolver este ejercicio. Ya han debido ver ustedes los dos métodos. El primer método son los de los ejes centroidales y principales y el segundo es de los ejes centroidales simplemente. Pero para ambos casos sí o sí necesitamos hallar estas inercias. Necesitamos saber si la inercia en XY nos sale igual a cero, ¿no es cierto? Vamos a hacer para el método de ejes, acá lo voy a escribir. Hay dos métodos. El primer método se llama, acá lo vamos a hacer así. El primer método se llama el método de los ejes centroidales y principales. El segundo se llama método de los ejes centroidales simplemente. Muy bien, entonces ya hay dos métodos. Este método, en este método es un poco largo. Tal vez ya han debido ver los dos métodos. Supongo que sí, porque están a poco tiempo de su examen. Es largo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que rotar los ejes y hallar nuevamente las inercias de los ejes rotados. Además, tienen que hallar coordenadas, porque les pide determinar, en este caso, el momento máximo. Pero el momento máximo, los esfuerzos, momentos máximos siempre se van a dar, esfuerzos máximos, perdón, se van a dar en las esquinas de la sección. Se va a dar en las esquinas. Y para eso tenemos que determinar las coordenadas de cada punto. Aquí también, ¿no? En todas las esquinas. Las coordenadas de cada punto. Y cuando utilizamos el método de los ejes centroidales y principales, entonces como estamos rotando los ejes, las coordenadas por ende también van a ser otras. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Acá se los voy a poner para los que quieren verificar, ¿no es cierto? Para el método 1, lo que deben hacer es rotar. No voy a hacer este método porque es largo y tampoco les conviene hacer este método en su examen, ¿no es cierto? Porque tiempo es lo menos que tienen en su examen. Entonces, lo que tienen que hacer es acá rotar los ejes y para eso también hay una fórmula. Acá voy a copiarlo. Para empezar, tienen que hallar el ángulo en que se va a rotar los ejes y que es igual a la tangente a la menos 1 de menos 2 veces la inercia en XY. Este signo negativo es parte de la fórmula, por favor. La inercia en X menos la inercia en Y. Y todo eso dividido entre 2. Es lo que tenemos que determinar, el ángulo. Entonces, una vez pasado eso, tienen que determinar las inercias de los ejes rotados. Y vamos a utilizar los círculos de Moore, ¿no es cierto? Han visto en resistencia 1. Y para eso es inercia en X más la inercia en Y. Se promedian las inercias, más menos la raíz, la inercia en X menos la inercia en Y al cuadrado más la inercia en XY. Esta ecuación se les debe hacer familiar, ¿no es cierto? Pero aquí se ponía más bien los esfuerzos. Pero se utiliza los círculos de Moore para hallar las inercias rotadas. Ahora acá, ¿cuándo utilizar positivo y cuándo utilizar negativo? Se los voy a poner acá. Positivo para la inercia mayor y negativo para la inercia menor. Ok, a ver, vamos a explicar otra vez esta fórmula. Estas inercias en XY es lo que hemos hallado. La inercia en X hemos hallado, la inercia en Y hemos hallado, la inercia en XY hemos hallado. Ahora, con esta misma fórmula vamos a hallar la inercia en X y la inercia en Y de nuestros ejes rotados. En este caso, a ver, vamos a ver dónde está la inercia en X. Nos ha salido 147 y la inercia en Y 39. Entonces, la inercia en X es mayor en magnitud a la inercia en Y. Entonces, acá vamos a utilizar positivo para la inercia en X y negativo para la inercia en Y. ¿Por qué? Porque la inercia en X nos ha salido mayor a la inercia en Y. Y si hubiera sido al revés, entonces se utiliza el más para la inercia en Y y el negativo para la inercia en X. ¿Ok? Perfecto. Esto es para nuestro ejemplo, por si acaso, porque varía respecto de los ejercicios. Entonces, una vez que han hallado las inercias, eso ya es todo. Lo que deben hacer es determinar las coordenadas de las nuevas coordenadas de cada punto, ¿no es cierto? Porque han rotado, entonces las coordenadas han cambiado. Y para eso igual hay una fórmula para estos ejes. Cuando sea positivo ahí, ¿no es cierto? Que es el caso de nuestro ejercicio. Entonces, X en
en los ejes rotados, X' lo vamos a llamar, es igual a X anterior, la coordenada que teníamos de los ejes sin rotar, multiplicado por el coseno de tita. Tita es el ángulo de los ejes rotados, ¿no es cierto? Para eso hemos hallado. Más Y multiplicado por el seno de tita. Y X', que es la coordenada de los ejes rotados, va a ser igual a Y por coseno de tita menos X por seno de tita. Acá el ángulo, me olvidaba en esta partecita. Se puede rotar, ¿no es cierto? Nadie tampoco me ha preguntado, este ángulo se puede rotarse, a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos no vamos a poner otra gráfica aquí. No me convence, ok. Tenemos la grafiquita. Entonces, si vamos a rotar los ángulos, los ejes, perdón, va a ser algo así. Pero ¿cómo sabemos si rotamos hacia la derecha o hacia la izquierda? Si este ángulo tita nos sale positivo, vamos a rotar hacia la derecha. Positivo hacia la derecha en sentido horario. Y si tita nos sale negativo, entonces rotamos hacia arriba. Positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. ¿Ok? Entonces ahí ya sabemos dónde están los ejes rotados. Aquí va a ser X' y X'. En ambos sentidos se puede rotar, ¿no es cierto? Pero depende del signo que nos salga el ángulo de rotación. Nos puede salir negativo, nos puede salir positivo. Pero ese signo simplemente nos indica a qué sentido se está rotando los ejes. Perfecto. Acá en esta fórmula tienen que poner todo con su signo. Si tita les sale negativo, entonces póngale con sus signos. Negativo. Las coordenadas si son negativas, igual, negativo. Todo con su signo. Después, una vez que ya han hallado las nuevas coordenadas para cada punto, lo que pasan a hacer es determinar directamente los esfuerzos y lo van a reemplazar en esta fórmula. El esfuerzo máximo en Z va a ser igual a menos el momento en X sobre la inercia en X multiplicado acá por una distancia Y más el momento en Y multiplicado por la distancia en X, ¿no es cierto? Y dividido por la inercia en Y. Acá igual deben introducir con sus signos. Ahora déjenme ver esa partecita, revisar por favor. No me acuerdo si las coordenadas tienen que introducir con signos, porque al final y al cabo estos son distancias y las distancias nunca son negativas. Déjenme ver esa parte por favor un ratito. Ok, algo importante igual que me estaba olvidando. Estos momentos igual tienen que rotarse. Tienen que ser de los ejes rotados. Acá tenemos el momento. No se ve muy bien.
Aquí está el momento. Está con cierto ángulo. Entonces, si vamos a rotar, por decir, nuestros ejes ahí, y aquí Y, ¿no es cierto? Ahí, ¿sí? Y prima. Entonces, este momento tiene que ser respecto de estos ejes. Tienen que descomponer como una fuerza normal, como una fuerza, en X' y en Y'. Lo descomponen y ahí tienen el momento en X y el momento en Y de los ejes rotados. Como una fuerza, ¿no es cierto? No hay mucha dificultad en ello. Ahora quería ver los signos. A ver, permítanme un momento. Ok, acá igual es con sus signos, por favor. Este método no lo uso mucho, por eso es que no, porque vean, es demasiado largo, ¿no es cierto? Tienen que encontrar mucho, hay mucho procedimiento. Con signo para todo, para las nuevas coordenadas. Acá son las coordenadas rotadas, por si acaso. Las coordenadas rotadas, los momentos de los ejes rotados y la inercia de los ejes rotados también, lo que hemos hallado más arribita. Y todo eso tienen que introducir con con sus signos, ya sea los momentos y también las coordenadas. Tienen que introducir con signos. Y ahí ya van a determinar entonces los esfuerzos y ya. Y para determinar, acá lo vamos a poner, la dirección del eje neutro. Ya han debido ver ese concepto. También eje neutro es el eje donde justamente los esfuerzos se hacen cero. También tiene una fórmula. Si van a optar por este método, es igual a la tangente a la -1 del momento en Y multiplicado por la inercia en X dividido la inercia entre la inercia en Y y el momento en X. Multiplicación. Y ahí encuentran la dirección del eje neutro. Este método, han visto, es demasiado largo, hay que tomar muchas cosas. Y como para su examen no hay tiempo, no les conviene hacer por este método. Pero para su conocimiento ahí está. Muy bien, entonces pasemos al otro método, el método 2.
Es mucho más sencillo, no tenemos que rotar nada. Simplemente utilizamos fórmulas y es así. Vamos a determinar para este método de los ejes centroidales simplemente tenemos que determinar 3 parámetros: W1, W2 y W3, ¿cierto? Se resumen eso y cuando determinemos estos 3 parámetros ya vamos a poder determinar el esfuerzo. Esta partecita, porque al final todo eso hacemos, ¿para qué? Para determinar este esfuerzo que se va a dar en cada punto. Entonces, W1 no es nada más que el momento en Y por la inercia en X más el momento en X multiplicado por la inercia XY. Y aquí también tienen que introducir con sus signos el momento en X multiplicado por la inercia en Y más el momento en Y multiplicado por la inercia XY. Y por último, el parámetro 3 es la inercia en X multiplicado por la inercia en Y menos la inercia en XY al cuadrado. Acá deben introducir con sus signos igual los momentos y las inercias. La inercia en XY siempre sale positivo, lo que sí es la inercia en XY. Puede salirles negativo, puede salirles positivo. Ahí tengan cuidado. Y por último, cuando ya hallemos estos 3 parámetros, entonces determinamos directamente el esfuerzo, que va a ser el parámetro 1, W1, multiplicado por la coordenada en X, menos el parámetro W2, multiplicado por la coordenada en Y. Y por último, el parámetro W3. Aquí también deben introducir con sus signos, ya sea las coordenadas y los momentos. Los parámetros igual aquí les puede salir negativo. ¿No es cierto? Miren, hemos resumido acá para el método 1 tenemos que hallar todo esto. Para el método 2 simplemente esos dos y ni siquiera tenemos que rotar ni hallar nada nuevo. Ya hemos hallado la inercia en X, ya hemos hallado la inercia en XY, ya hemos hallado la inercia en Y. Lo que nos faltaría es determinar estas coordenadas de cada punto. Porque los momentos tampoco hemos descompuesto, ¿no? Vamos a hacerlo ahora. Entonces, vamos a resolver por el método por el método 2, ¿no es cierto? De los ejes centroidales, simplemente. Entonces, para eso vamos a descomponer, no sé en qué número íbamos. Acá hemos hallado la inercia en X, pero en el número 3. Descomposición del momento. El momento está en las dos direcciones, pueden ver. No están como una fuerza, ¿no? Como un vector. Entonces, descomposición que simplemente es descomposición, su proyección en X y su proyección en Y. Aquí va a ser el momento en X y el momento en Y. ¿Y a qué se refiere con sus signos? Miren, en este caso, el momento en X es negativo. Está yendo en dirección contraria al eje X. Y el momento en Y es positivo porque está yendo en dirección al eje Y.
Entonces descomponemos, nos dan el dato de alfa, 67 grados. Entonces el momento en X, ya sabemos que va a ser negativo, ponemos negativo. Va a ser igual al momento multiplicado por el coseno de alfa. Y al final lo que nos pide, no he visto, tampoco no he leído lo que nos pide determinar directamente resuelto. El momento máximo que pueda soportar la sección y la posición del eje neutro. Entonces, el momento máximo. No nos dan entonces el valor del momento. Puede haber ejercicios que nos pidan determinar el esfuerzo máximo, entonces aquí ya no nos van a dar, la magnitud de este momento. Hacen lo mismo. En este caso nos piden determinar el momento, entonces lo mantenemos como variable. El momento, aquí es negativo, por el coseno de 67. Ese es el ángulo que nos dan como dato. Aquí vamos a ponerlo, por favor. ¿Cuánto es coseno de 67? $0,391. Muchas gracias, 0,391 de m, ¿no es cierto? El momento en y va a ser positivo, entonces sería momento por el seno de alfa. M por el seno de 67. ¿Cuánto es, por favor, el momento en y? 0,921 m. Muchas gracias. Entonces ya hemos descompuesto los momentos. Y ya tenemos todo para reemplazar en la fórmula, en estas fórmulas, para encontrar los parámetros, los 3 parámetros. Cálculo de W1, W2 y W3. Ya hemos visto, W1 es igual al momento en Y multiplicado por la inercia en X más el momento en X multiplicado por la inercia en XY. Reemplazamos los datos. W1, momento en Y, 0,921. Positivo, ¿no es cierto? De M por la inercia en X. La inercia en X nos sale 147, 743, 147. 743. Perfecto. Más el momento en X. Directamente lo voy a poner negativo porque ya sabemos que el momento en X es negativo. Menos 0,391. Vamos a ponerlo con su signo. 0,391 de M. Y multiplicado por la inercia en XY. Nos ha salido positivo 19,554. Vuelvo a repetir, puede salirnos negativo. Así que igual se pone con su signo. Entonces tenemos W1 en función de M. ¿Cuánto es, por favor? 128,426. 426. Muchas gracias. De M. En función de M, ¿no es cierto? W2 es igual al momento en X multiplicado por la inercia Y más el momento en Y multiplicado por la inercia XY. Hacemos lo mismo, W2, el momento en X nos ha salido negativo 0,391 de M multiplicado por la inercia en Y. Creo que nos salió 38, pero no recuerdo, 39,784. 39,784. Más el momento en Y, nos ha salido positivo 0,991, perdón, en función de M por la inercia en XY, que nos salió positivo 554. Y aquí tenemos W2.
¿Cuánto es, por favor? 2,414 m. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Por último, el parámetro W3, que no es nada más que la multiplicación de la inercia en X por la inercia en Y, menos la inercia XY al cuadrado. W3, la inercia en X. Acá tenemos la inercia en X 147,743 por la inercia en Y 39,784. Perdón, es negativo, ¿no es cierto? Menos la inercia en XY 19,554, eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto es, por favor, W3? $5,495,449. Ok, muchas gracias. Esto no está en función de M, pueden verlo. Simplemente son las inercias. Entonces, una vez que ya tenemos estos tres parámetros, es reemplazar en la fórmula esta. ¿Dónde está? En esta fórmula. Pero antes tenemos que hallar y determinar las coordenadas en X, Y de todos los puntos. Entonces decimos eso, 5. X sub I, Y sub I. Nos hacemos una tablita. Traemos la sección. Aquí en X y aquí en Y. Hemos dicho que los esfuerzos o el momento, el esfuerzo máximo se va a dar en las esquinas, ¿no es cierto? En todos los puntitos. En este caso, es más fácil el trabajo en una sección cuadrada, ¿no es cierto? Porque simplemente hay 4 puntos. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en los que tenemos que determinar esos esfuerzos. Ahora, aquí pueden agilizar todo. Pero como los ejes no eran centroidales, perdón, no eran principales, hemos rotado supuestamente, ¿no es cierto? Los esfuerzos máximos se van a dar de los ejes rotados, pero en este caso, en este método no, tenemos que determinar las coordenadas de cada punto. Aquí vamos a poner el puntito. Siete y 8. Para el punto 1, respecto de estos ejes. Esto era 1,81 y esto era 452, creo. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Entonces, para el punto 1, la coordenada del punto 1 respecto de estos ejes va a ser simplemente menos 1,81 con su signo. La coordenada en Y igual va a ser negativo.
va a ser la resta entre... A ver, ¿dónde está? Ya sabemos que va a ser negativo, lo ponemos negativo. Sería la resta entre 9.2 menos 4.152, ¿no es cierto? Es toda esta distancia menos 4.152. 5,048. Ok, muchas gracias. Negativo. Para el punto 2. Sería está positivo, ¿no es cierto? Podemos ver las dimensiones. No nos guiemos tampoco tanto por la gráfica, por las dimensiones. 4.6 menos 1.8. Positivo nos sale, ¿no? 4.6 menos 1.81. 6,410. Tiene Ay, que ser la resta. perdón. 2.79. 2,79. Muy bien, listo, muchas gracias. Entonces, eso es en X. En Y sería lo mismo que el punto 1. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Sería lo mismo. Está a una misma distancia que el punto 1. Para el punto 3, en X, está a una misma distancia que el punto 2. Entonces, copiamos 2.79. Pero no está a la misma distancia en Y que el punto 1 y el punto 2. Ese sería negativo, para empezar. Negativo. Y es 8.6 menos 4.152. 4.448. Negativo. Para el punto 4 está a una misma altura, menos 4.448. Pero en X sería negativo. 0.6 es menor que 1.81, ¿no? No se guíen tanto por la gráfica. En este caso sí pareciera que todo ha salido en orden. Entonces es esta distancia en X, la coordenada en X nos sale negativo. 1.81 menos 0.6. Menos 1.21. La coordenada del punto 5. En X va a ser lo mismo que el punto 4, pero en Y va a variar. Y obviamente va a salirnos positivo. Entonces sería 4.152 menos 0.6. Positivo 3.552. Del punto 6. En Y va a ser el mismo, 3.552. En X va a ser la resta y también va a ser positivo, ¿no es cierto? 6.6 menos 1.81. 479. Del punto 7. En X va a ser igual al punto 6, 4.79, pero en Y va a ser igual positivo y es la totalidad, 4.152. Para el punto 8, al final, en X es negativo, menos 1.81, y en Y positivo, 4.152. Muy bien, aquí ya hemos determinado las coordenadas de cada punto y ya. Entonces lo que falta es determinar el esfuerzo. Determinación de sigma, el esfuerzo, ¿no es cierto? Y hemos dicho que el esfuerzo es igual al parámetro W1 multiplicado por la coordenada en X menos el parámetro W2 multiplicado por la coordenada en Y dividido entre el parámetro W3. Listo, aquí vamos a copiar directamente los parámetros W1, cuánto nos salió, W2 y W3.
128,426. W2, 2.414. Y por último, W3. 5.495,449. 5.400, se me olvidó. 95,449. Los tres parámetros, las coordenadas. Es reemplazar en la fórmula y vamos a hallar los esfuerzos máximos. Esto pueden hacerlo en Excel, ¿no es cierto? Ponerlo esto acá, esto es en función de M. Adelante. ¿Quién quiere? BW1 y BW2 estaban, tenían AM como variable. Con M, sí. En función de M. Eso justamente. Sí, se me olvidó. Muchas gracias. Sí, están en función de M. Eso, listo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es determinar el esfuerzo máximo. Lo pueden hacer en Excel, ¿no es cierto? Lo meten, esta tablita, lo meten estos parámetros y lo hacen en Excel. Y aquí van a determinar el esfuerzo para cada punto. Una vez que determinen el esfuerzo para cada punto, también van a determinar el momento. Si pueden ahorita, por favor, determinen estos esfuerzos. Y también vamos a determinar los momentos para cada punto. Ok, muchas gracias, Joel. Ya sacó. Vamos a copiar eso para determinar el ejercicio 0.04. Y muchos decimales, ¿no es cierto? Por eso es también bueno que trabajen en Excel. Para el punto 2, 0.0674. Aquí pueden trabajar con 4 decimales. 0.0672. 0.0262 a 3. Para los que tienen clases ahorita, por favor, supongo que uno de sus compañeros graba la clase. Por favor, lo va a compartir el enlace y ya pueden terminar de ver el video. Este ejercicio es necesario que lo sepan porque va a entrar a su examen. No este ejercicio, ¿no? Sino uno similar. Negativo, 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 listo. Muchas gracias, Johan. Listo, entonces, muy bien. Ya tenemos los esfuerzos, ¿no es cierto? Vamos a determinar los momentos. Acá igual le voy a poner esta formulita. Nos dan el esfuerzo admisible.
lo máximo que pueda aguantar esta sección, 2000 kilogramos sobre centímetro. Esto no lo voy a poner en rojo porque puede variar el dato de ejercicio en ejercicio, depende del material, ¿no es cierto? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto no es metro, es centímetro. Entonces ya tenemos, y si lo igualamos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer para el punto 1 acá. El esfuerzo en el punto 1, todo esto está en función de m, por si acaso. En función de m. Es menos 0.04 m. Lo igualamos al esfuerzo admisible que nos dan. Y de aquí vamos a tener el momento que pueda soportar el punto 1. ¿Cuánto es, por favor? 2000 dividido entre 0.04. $50,000 me sale, 50,000. Negativo, ¿no es cierto? 50,000 kilogramos por centímetro. Entonces, eso es lo que van a hacer acá para todos los puntos. Dividen 2000 entre todos estos decimales. Aquí vamos a poner, nos sale menos 50,000. Si ya lo pueden dividir, por favor, sería bueno acá. Muchas gracias, Joel. ¿No es cierto? Acá ha usado todos los decimales, Joel, por eso es que le sale 49,944. Pero está bien, vamos a copiarlo del Excel. El Excel usa todos los decimales, ¿no es cierto? Aquí sale 29,64. Menos 76,071. Y por último, menos 45,200. Perdón, ¿por qué puse coma? 45,297,45. Muy bien, entonces revisan todos estos y de aquí sacan el menor. El menor porque la carga máxima que pueda soportar siempre va a ser el menor, ¿no es cierto? Entonces, de aquí podemos ver, hacemos 50,000, 29,000, 76,000. Está entre estos dos. 18,000, 18,000. Pero nos fijamos siempre cuál es el menor. Y el menor es este. Disculpe, Lucía. Adelante. Disculpe. El menor en valor absoluto se tiene que tomar, ¿no? Porque si el menor fuera, digamos, menos 5,000, le tendría que tomar ese, ¿verdad? Sí. El momento máximo, porque no importa si está viendo Exacto. En horario o valor anterior, igual es momento. Exactamente, en valor absoluto. Entonces, acá vemos el momento máximo, lo vamos a poner como respuesta. Disculpe, Oxy. Adelante.
Para hallar el esfuerzo máximo, ¿cómo tendrías que elegirlo? Ya que tenemos varios y supongamos que son negativos y positivos. El valor absoluto, ¿cuál de ellos tendrías que El elegir? valor del esfuerzo máximo, si les pide determinar el esfuerzo máximo es el máximo de toda esta fila. Acá, O sea, el valor mayor que el tengo máximo. de todo el valor Ajá. absoluto. Si les Ya. pide el mayor momento que pueda soportar o la carga máxima que pueda soportar, acá es el mínimo. Si les pide el esfuerzo, aquí hallan el máximo, y si les piden la carga o momento máximo que pueda soportar, es el mínimo. Confunde, ¿no? Pero si les pide el esfuerzo máximo que se está dando en la sección, entonces es el máximo, en valor absoluto, por si acaso. El negativo simplemente indica si es compresión o tracción, cuando hablamos de esfuerzos. Entonces, la respuesta, el momento máximo que pueda soportar la sección es igual a 18.123. .53 unidades. No se olviden de las unidades kilogramos por centímetro. Y ahí está la respuesta al inciso A. Y aquí me olvidé de escribir en el formulario. Para determinar la posición del eje neutro no es nada más que tangente a la -1 de W1 del parámetro 1 dividido entre el parámetro 2. Acá el eje neutro, beta, la dirección del eje neutro, tangente a la -1 . Vamos a hacer aquí, por favor, aquí tengo los parámetros. ¿Cuánto es, por favor? Ya saben, el parámetro de W1, que es 128,426 m, dividido entre W2, 2.414 m. Se simplifica m, ¿no es cierto? Para saber la dirección del eje neutro no necesitamos saber el valor de m. ¿Cuánto es, por favor? $88,923. 923. Muchas gracias. Eso está en grados. Entonces ponemos en la respuesta aquí directamente 800. Ay, qué feo mis números. 923. grados. Y ahí está la respuesta. Ahora, pero ¿cómo graficamos este eje neutro? Es a partir de, vamos a poner acá la sección. Ok, entonces acá es 888, perdón, 88. Es casi 90, ¿no es cierto? Entonces ponemos acá, vamos a trazar aquí. En estos ejes, aquí va a ser 0. Y hacia ese lado va a ser beta. Entonces nos ha salido 88, casi 90. Lo vamos a hacer al ojo. Debería salir más o menos ahí. Ahí, ¿no es cierto? Tal vez más pegado, incluso a 90, pero para que se note en la gráfica. Y eso lo extendemos con el mismo ángulo. Una línea recta. Esto significa que en esta línea los esfuerzos son 0. En estos puntos pueden verificar, pueden hallar sus coordenadas
En esos puntos, los esfuerzos van a ser igual a 0. Este es el eje neutro. El eje neutro. Y ahí está la respuesta. ¿Alguna pregunta? Oh, hola, sí, tengo una consultita sobre los momentos. A veces nos dan tres datos, que serían tenemos esfuerzo en tracción, esfuerzo en corte y esfuerzo en apoyo. ¿Cómo resolvemos esa parte? Tenemos que determinar esfuerzos para cada uno, o momentos para cada uno, perdón. No, mira, a ver. Exactamente, supongo que han resuelto los exámenes pasados. Acá. Lo que les da es una viga empotrada, ¿no es cierto?, en uno de sus extremos. Y los esfuerzos combinados, cuando hablamos del tema de esfuerzos combinados, siempre estamos hablando del esfuerzo de tracción-compresión. Hemos dicho que este tema de esfuerzos combinados es flexión pura, no hay torsión. Entonces, cuando hablamos de esfuerzos combinados, estamos hablando del esfuerzo admisible de tracción-compresión. Entonces, cuando analicen por esfuerzos combinados, el esfuerzo que hallen va a ser de tracción-compresión. Esfuerzos combinados, el esfuerzo de tracción-compresión. Pero para el examen el ingeniero les da esto. Les dice que hay una viga que está empotrada o soldada en su extremo. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, un ejercicio. Les va a dar también la sección de la soldadura. Entonces, cuando hablamos de soldadura, hay una forma de falla y es el corte. Y tienen que igualar al esfuerzo de corte. Cuando hay de compresión, perdón, de aplastamiento, eso es para apoyos, ¿no es cierto? Hemos visto que es para apoyos o para conexiones doblonadas. No sé si se acuerdan esta partecita, el esfuerzo de... Cuando estamos hablando acá, el esfuerzo de aplastamiento, de apoyo, necesitamos sí o sí también un espesor, un diámetro. ¿Por qué? Porque cuando las fuerzas van a jalar, aquí va a haber, si en caso de que falle, va a provocar una holgadura, ¿no es cierto? Este roblón se va a pasar acá. Lo que va a dejar acá es un hueco. Y ahí está el esfuerzo de compresión, de aplastamiento. Cuando hablamos en vigas no hay ese tipo de esfuerzo, a no ser que les dé con una unión de pasador, por decir. Pero cuando les da una viga en su examen, no, les da simplemente para hacerles confundir. Pero en caso de que sí les dé, sí o sí les va a dar una soldadura, ¿no es cierto? Ya han debido ver los exámenes pasados, hay soldadura, lo igualan al esfuerzo de corte y sí les tiene que dar un esfuerzo de corte, dependiendo a qué les pida. Y para hacer con el tema de esfuerzos combinados, sí o sí trabajan con el esfuerzo de tracción-compresión y el esfuerzo de corte. El sigma sub B, el esfuerzo de apoyo, lo que decías, es cuando ya les da una estructura más grande donde hay pasadores, donde hay uniones conectadas. Pasadores. Uniones de conexión, el capítulo 1, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿No es cierto? A ver, ustedes miren, muchachos, les da una sección así y tienen que hacer todo ese procedimiento. Entonces, acá, en este ejercicio, les va a dar una sección, no cuadrada porque es muy fácil, una sección Y, una sección Z, y les va a dar así. Aquí les va a poner algunas cargas
y les va a decir determinen la carga máxima que pueda soportar la estructura, por decir. No les va a decir nada más. Les va a dar las dimensiones, les va a dar obviamente esto, si les pide la carga máxima. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es analizar primero. Y segundo, ya sea ustedes empiecen por el que más sepan, no sé, esfuerzos combinados, lo que hemos visto ahorita. Y además del capítulo 1, soldadura. Tienen que analizar por los dos. Ya hemos hecho un ejercicio cuando una viga está soldada. Hemos hecho también ahorita, hoy, en esta clase, esfuerzos combinados para una viga. Los dos análisis tienen que hacer en su examen y de estos dos análisis van a hallar una carga máxima para esfuerzos combinados, van a hallar una carga máxima para soldadura, 1 y 2 lo vamos a llamar, y de ahí recién sacan el resultado para todo el ejercicio. Entonces la carga máxima lo van a hacer comparando entre los dos y van a hacer la carga mínima. ¿Entre qué? Entre la carga máxima 1 y la carga máxima 2. Esta va a ser su respuesta para todo el ejercicio. ¿No es cierto? Entonces, dos análisis, dos procedimientos morosos, ¿no es cierto? Han visto ustedes determinar la inercia de la soldadura es horrible. Entonces es demasiado largo, se hace demasiado largo su examen. Así que tomen en cuenta esa partecita, el tiempo, tomen en cuenta también los programas que les he dicho para determinar las inercias. Eso solo es para los esfuerzos combinados. Para soldadura ya tienen que tener buen pulso en la calculadora, no se vayan a equivocar por la calculadora. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, Oxy, ¿nos podrías recomendar alguna app o software para calcular las inercias? Ahora, la que yo he usado, porque igual yo cuando tomé el curso con el ingeniero, yo usé esta. ¿Dónde está? A ver, aún la tengo porque aún me sigue sirviendo para las materias. A ver, la que yo uso es... No me acuerdo si es esta. A ver, un momento. Yo utilizo el celular porque utilizar SAP, ¿no es cierto? En SAP igual, si algunos saben usar SAP 2000, ahí también se puede determinar las inercias. Directamente te bota las inercias. A ver, la que yo uso es esta. Se llama la aplicación. Aquí lo voy a poner. CSI Sections. Esta es la aplicación que yo uso para celular, ¿no es cierto? Es más fácil en el celular, es más ágil. Y ahí les bota, esa aplicación de celular les bota varias secciones, C, una T, una I, un círculo, una L, una Z igual. Aunque en esta aplicación no hay, pero hay varias aplicaciones para celulares. Ustedes ponen aplicaciones para calcular inercias y les va a salir muchas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ausi, ¿cuánto dura el examen? El ingeniero les da, bueno, cuando yo pasé nos daba 1 hora. La verdad no sé ahora cuánto les dará. Tal vez les dará todo el periodo, 1 hora y media, ¿no es cierto? 1 hora y media es su clase. No sé si les dará 1 hora y media o 1 hora. Tal vez si alguien que está repitiendo pueda confirmar ese dato, no sé. Pero les va a dar el tiempo necesario que él vea para que puedan resolver el examen. ¿Y de cuántos ejercicios son? Un ejercicio. Un ejercicio les va a dar así. Se lo sube a la plataforma
exámenes pasados. Bueno, solo encontré uno, se me borró todo el material. Tenía más, pero solo encontré uno. Tal vez si tienen, ustedes puedan pasarme o pásenlo al grupo, ¿no es cierto? Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Y aquí está. Este es el grupo 1 y fue el último en dar el examen, si no me equivoco. O fue el segundo, no me acuerdo. Creo que fue el último en dar. ¿Por qué? Porque esta es una sección Z. Mire, acá, lo que les decía. Les da una sección, les da la soldadura. Esto que ven acá es una soldadura. Tienen que analizar por soldadura. Y les da la sección. Dice, mira, aquí directamente les pide la carga máxima que pueda soportar la estructura. ¿Qué les da? El esfuerzo de corte y el esfuerzo de tracción. Les da módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad transversal. Estos datos no nos va a servir por ahora, por este tema. O sea, miren, solo les da para hacerles confundir. Y ahora, ¿para qué uso el módulo de elasticidad? ¿Para qué uso el módulo de elasticidad transversal? ¿Y qué son? Ni siquiera sé qué son, ¿no es cierto? O sea, les da datos que a veces no les va a servir. Esto es para los capítulos 3 y 4. Para el capítulo 3, si no me equivoco, sí es pandeo. Para eso sí utilizamos esos datos, pero para esto, para su primer parcial, no utilizan esos datos. Acá les pide calcular directamente la carga máxima, entonces analizan por esfuerzo-tracción, entonces esfuerzos combinados, analizan por soldadura, de estos dos hallan la carga máxima. Y esa va a ser su respuesta. Acá es una sección asimétrica, tienen que rotar los ejes, si hacen por el primer método, y si no, y si hacen por el segundo, entonces directamente hallan los parámetros. 2 análisis. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen exámenes pasados, por favor, pásenlo al grupo o pásenme a mí si al final tienen vergüenza en pasarlo. Y yo lo voy a subir aquí a la plataforma para que todos tengan acceso. Sí, el ingeniero toma en cuenta el procedimiento en el examen. Sí, tómame en cuenta. Lo primero que se va a fijar, ya que son muchos, ¿no? Bueno, ahora bajó la cantidad, pero bueno, lo primero que se va a fijar es las inercias. Lo primero que se va a fijar, y el centro de gravedad. Es lo primero que se va a fijar. Y si han hallado mal la inercia, entonces directamente les pone 0. ¿Por qué? Porque se han hecho mal la inercia, por ende todo su procedimiento está mal. Entonces es fácil revisar, ¿no es cierto? La mayoría se equivoca en las inercias, por eso es que hay bajas notas. Te se equivoca en la inercia, entonces directamente 0. Pasamos a soldadura, les revisa de la misma forma, les revisa las inercias. Y en caso de que ustedes al hallar la inercia, así manualmente hallan una inercia y verifican en su programa y les sale otro. Por acá, digamos 200 y acá les sale 300. ¿Van a confiar en ustedes o en la máquina? Tampoco se van a equivocar acá en poner las dimensiones de la sección. El ingeniero tampoco es que calcula o pone en su calculadora, a ver ya, 2 más 5 más 3, y no pone en su calculadora, directamente se fija el resultado. Entonces ustedes directamente, si no les ha salido lo mismo, pónganle directamente la inercia que corresponde, no van a perder el tiempo. La verdad es que van a ver ya para su primer parcial, no hay tiempo. Les apuesto que no les va a alcanzar el tiempo para terminar la resolución de su examen. Si hayas una carga máxima para esfuerzos combinados, tienes el 50% del examen ya resuelto. Pero si hallas bien y no te hayas equivocado en ningún dato. El otro 50 es de la soldadura. Y si hallas bien, tienes el 50. Bueno, 45 podemos decirlo. No sé cómo es su forma de revisar. Y si seleccionas y tienes un buen concepto de qué es carga máxima y pones el resultado, la carga máxima que pueda soportar la viga, es esto.
y si pones el resultado correcto, entonces tendrás tu nota bien, ¿no es cierto? Que pocos alcanzan, han visto ustedes. Otro es que si, por decir, la respuesta correcta en la carga máxima daba que pueda soportar toda la viga, daba por esfuerzos combinados. Y ustedes justamente han analizado por esfuerzos combinados, han hallado la carga máxima y no les ha alcanzado el tiempo, entonces ustedes dicen la carga máxima que pueda soportar la viga es eso, ponen la respuesta. Y por coincidencias de la vida, sí, esa es la respuesta, pero no han analizado por soldadura, entonces tienen 50. ¿Por qué? Porque ¿qué te asegura que no haya sido la carga máxima por soldadura? ¿No es cierto? Hay muchas veces, hay muchas personas que han sacado la respuesta correcta, pero no han analizado ya sea por esfuerzos combinados o por soldadura. Entonces les pone 50. ¿Ok? Tengan cuidado en eso, en el tiempo. Tampoco se confundan en la calculadora, en inercias y ya. ¿Alguna otra pregunta? Nos hemos pasado casi media hora, más de media hora, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, aquí quedamos. Tenemos la siguiente clase. La siguiente clase podemos resolver un ejercicio de estos y ver cómo se hace. Vamos a tardar más, obviamente, pero ustedes tienen que practicar más que todo velocidad. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la siguiente clase, que es la última antes de su primer parcial. Todas sus dudas, mientras vayan estudiando, ¿no es cierto?, hasta la siguiente semana, la siguiente clase, o también por WhatsApp, ¿no ve? Entonces, que tengan buen día, muchachos, y buen fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes.